Hola a todos, espero que se encuentren bien. Este video pues es la continuación, la quinta catequesis creo ya, de la historia de la iglesia. Yo dije que iba a ser una sola, pero no alcancé, entonces he tenido que hacer 5 hasta ahora, y van a ser más. Pero bueno, yo de momento espero que no haya sido muy aburrido y que haya sido lo suficientemente sencillo como para que todos entendamos algo de la historia de la iglesia. ¿Por qué? Resulta que uno tiene de las personas la idea que los otros nos dan a veces, hasta que la conocemos personalmente, los prejuicios, ¿no? Y resulta que es que a nosotros normalmente nos cuenta la historia de la iglesia, o sea, de nuestra madre, nos la cuentan personas que de verdad no la quieren. Vamos a ver, tú conoces la historia de tus padres por ti mismo, porque te la han ido contando a través de los años. Pero ¿qué tal si llegara una persona que la odiara, que no la quisiera, que siempre buscara su mal y te empiece a hablar de tu madre, de tu padre y te empiece a contar su historia? Te la cuenta mal e inclusive va a hacer énfasis en todos sus errores como para que tú te separes espiritualmente de ella, para que tu corazón no la siga. Entonces hay que saber quién nos cuenta la historia de la iglesia, porque tú prendes un canal de History Channel y te meten un montón de cosas que son falsas y son malintencionadas. Por eso estoy intentando hacer esta catequesis, para que nosotros tengamos un principio de interpretación. La historia ya está. ¿Qué es? Entonces estamos intentando interpretar. Entonces en la catequesis pasada, en el video pasado, hablábamos de una cosa que había sucedido que era muy dolorosa, que era el cisma de Oriente. Y que eso explicaba que en Oriente, en Occidente, o sea, la iglesia bizantina y la iglesia latina romana, que llamamos también, se habían separado, pero este cisma no había sido tan radical como para que se enemistaran del todo. En la historia se han ido reconciliando poco a poco y nosotros con el diálogo ecuménico estamos intentando que se reconcilien perfectamente. Eso es lo que estamos buscando en la iglesia. Y entonces la iglesia es tan bonita, es tan perfecta, aún con esta división, que es como si yo te lo explicara así. La iglesia oriental y la iglesia occidental, la iglesia latina, son como los dos pulmones. Son dos pulmones de un mismo cuerpo y se nutren. Si nos faltara uno nos morimos. A nosotros si nos falta la iglesia oriental perderíamos muchísimo. Y a la iglesia oriental también, si le faltamos nosotros, le faltarían muchísimo. Estaríamos incompletos plenamente. Entonces es necesario volver a la unidad. Eso es lo que habíamos hablado también en la catequesis pasada. En esta catequesis voy a tocar 3 puntos igual, que son importantes también tenerlos en cuenta y que nos van a dar una buena interpretación, creo yo, espero, que sea una buena interpretación de lo que ha sido los momentos inclusive más trágicos de la historia de la iglesia. Pues bien, lo primero es, habíamos dejado el cisma oriental, pero entonces llega un tiempo que todos seguramente hemos escuchado hablar de él, que se llama la Edad Media, ¿no? Todo esto, la Edad Media, muchos lo consideran que viene desde el siglo V hasta el siglo XV, o sea, son 10 siglos, son muchos, son 1000 años, es mucho tiempo. Entonces, ¿qué se propone? Se dice que esta Edad Media, todos nos hacemos alguna idea de la Edad Media, seguramente. Algunos imaginan castillos, algunos imaginan caballeros, otros imaginan las cruzadas, otros nos podemos imaginar muchas cosas, porque en 10 años han pasado muchas cosas. Pero en sí, la palabra Edad Media tiene una forma de hablar, es como un apodo más bien que un nombre, porque Edad Media quería decirle como esa edad pasada, oscura, algunos lo llaman inclusive oscurantismo, esa edad retrógrada, esa edad en la que no había ningún progreso y esa edad en la que reinaba la iglesia era una edad oscura, donde el hombre siempre estaba subyugado por la fe, lleno de tormentos, inquisición, nos hacemos un montón de ideas que muchas veces son ciertas, pero la mayoría de veces es falsa, porque nos han querido como envenenar la historia, porque si nosotros nos envenenan la historia de la iglesia, pues nos avergonzamos de ella y no queremos saber nada de ella, porque recordemos que el demonio, el interés que tiene es que tú y yo no nos encontremos con Jesucristo, y nos encontremos con Jesucristo por medio de la iglesia. Por eso muchos jóvenes hoy ven a la iglesia y la miran con desprecio, aún sin conocerla. Algunos la miran y creen que lo saben todo, en realidad no lo saben y casi nada, más bien. Y entonces hay que empezarlos a inducir. La Edad Media entonces no es una edad oscura, no. La Edad Media tiene muchos progresos. Hay muchas instituciones también queridas por la iglesia
que han ayudado a que nosotros tengamos hoy el conocimiento que tenemos. Inclusive la evolución científica, el progreso técnico, son también gracias a ayudas y aportes de la iglesia. Inclusive la iglesia tuvo que soportar en muchos lugares donde los pueblos, donde los reyes, donde los alcaldes, por decirlo así, de los pueblos abandonaban, porque llegaban los bárbaros, por ejemplo. Entonces a los obispos que no abandonaban a su pueblo les tocaba afrontar, inclusive militarmente, y defender a las personas, porque hacían las veces y tenían que colaborar soportando aquellos lugares donde el Estado civil, el estamento civil se había apartado. Pues bien, esto es un caso particular, pero a mí lo que me interesa decir es que hay una cosa bellísima que es necesario recobrar. Es, por ejemplo, el monasterio. El monasterio es una cosa que ha dejado pasar. Nosotros nos imaginamos unos monjes siempre rezando por allá. A veces inclusive nos los pintan en las películas como gente aburrida que lo único que hace es rezar. Pero de los monasterios vienen cosas buenísimas. Vienen las traducciones que se hicieron de todos los antiguos escritores, de toda la filosofía antigua. Los grandes filósofos y grandes escritores estaban en los monasterios, haciendo, copiando, transcribiendo, traduciendo, copiando para que todo el mundo pudiera tener el conocimiento. Entonces, si nos fijamos, no es una época oscura, es más bien una época de mucho conocimiento, donde se confrontaba, donde el cristianismo intentaba hablar con el mundo, hablar con ellos e inclusive enseñarles, alfabetizarlos. De los monasterios pues vienen muchas cosas. Viene la cerveza, buenísimo, ¿no? Entonces vienen tantas cosas que hay que darle a la iglesia otra cosa, darle otra perspectiva. No es una edad oscura. La iglesia está haciendo grandes progresos, le está enseñando a los campesinos a cultivar la tierra, a administrarla justamente. Está inclusive dándole una estructura a los hogares. Las familias no siempre han sido como quizás no las imaginamos que son ahora. Padre, madre, organizadas, no. La iglesia ha tenido que durante siglos ir educando, porque eso ha sido la iglesia, porque la iglesia también es educadora, y a la iglesia ha educado. Entonces, siempre han querido mostrar la Edad Media como una edad de papas corruptos. Por ejemplo, hay series de los Borgia que es más ficción que verdad, y te maltratan y violentan la conciencia de las personas, porque eso da mucho dinero. Pero hay que entrar en la historia, necesitamos historiadores cristianos. Y entonces, si nos sumergimos en la historia medieval de la iglesia, vemos una iglesia así con muchos pecados, pero también una iglesia que quiere cambiar. Y entonces surge, como se los dije también la vez pasada, movimientos cada vez más fuertes que se llaman reforma. La reforma de la iglesia es un intento de purificarse la iglesia. Pero aparece un elemento que seguramente todos hemos escuchado hablar, un personaje que va a causar un gran lío, por decirlo así, en toda la iglesia, y es Martín Lutero. Martín Lutero, más o menos en el siglo estamos en el siglo XV más o menos, lo que va a hacer Martín Lutero es una gran separación, una gran división. Él era un monje, seguramente en su principio no tenía intención de causar un cisma en la iglesia, lo cual logró, porque al final hizo un cisma, el cisma de Occidente en la iglesia. Y entonces Lutero va a empezar a preguntarse, vamos a ver, él empieza a leer las escrituras, se empieza a escandalizar un poco de la iglesia, de los pecados de la iglesia, pero empieza a interpretar las cosas, podríamos decirlo nosotros desde nuestra perspectiva, que empieza a mirar a las cosas, los pecados de la iglesia sin fe, y en vez de querer corregirla, él intenta fundar, por decirlo así, una facción que sea pura y santa, libre de las tradiciones que se les han puesto a la iglesia. Que se le ha puesto. Entonces él no entiende por qué la iglesia celebra la Eucaristía, por ejemplo, como la celebramos todavía hoy, no entiende. Lo que pasa es que a Martín Lutero, y este es un dato que nos puede ayudar a entender qué fue lo que pasó y lo que pasa hoy con muchos protestantes, es que Martín Lutero le faltó una cosa. Martín Lutero estudiaba la escritura y veía la tradición de la iglesia, lo que hacía la iglesia, por ejemplo, pues ya lo digo, cómo celebraba la Eucaristía, y veía las escrituras y decía, pero yo no entiendo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Aquí no aparece esto, aquí no aparece, en la escritura no aparecen, entonces serán evangélicos en el sentido de que se fundan todo sobre el evangelio. ¿Y dónde está el resto? ¿Dónde están las cosas que practicamos? ¿Dónde está lo que llaman purgatorio? ¿Dónde está lo que llaman ofertorio? El sacrificio de la misa. Entonces vienen muchas preguntas que se hacen y no se sabe responder. Y empieza una rivalidad frontal,
con el Papa y con todas las instituciones jerárquicas de la Iglesia, y empieza a separarse. ¿Qué podemos entender? Yo te puedo decir una cosa, a Martín Lutero yo no lo voy a satanizar, es un hombre que intentó hacer lo que su conciencia le decía, pero en el fondo también le faltó obedecer al Espíritu Santo, inclusive a aquellos pensadores que lo alertaban de que se estaba equivocando. ¿Por qué? Digámoslo así, tú estudias y a Martín Lutero estudió con el ojo, por decirlo así, con el ojo de la escritura, de lo que está escrito. Pero yo no sé si ustedes recuerdan que en la primera catequesis hablábamos de que primero no fue lo escrito, primero fue lo vivido. Entonces, a Martín Lutero se le olvidó que en la iglesia no solamente estaba el ojo, por decirlo así, la base del evangelio, sino que hay una base tan fuerte como el evangelio, que es la tradición de la iglesia. El mismo San Pablo y San Pedro invitan a estar firmes en la tradición de la iglesia, porque no todo lo que vivió Jesucristo y lo que le enseñó a sus discípulos está escrito, está contenido en la tradición de la iglesia, que es lo que hemos vivido durante tiempos y es lo que la iglesia ha intentado custodiar. Entonces, tradición y también la escritura fundamentan las bases también por las que se va a tener que regir la vida de la iglesia, la interpretación inclusive de las escrituras. Por ejemplo, lo que hemos visto en las catequesis anteriores sobre la Pascua judía, Martín Lutero no lo sabía y no lo entendía. Por eso él cree muchas veces, él relativiza un poco la fuerza de la Eucaristía, la presencia real de Jesucristo. No la niega, pero en el fondo hay una relativización, porque él no entiende que eso es una Pascua, que la Pascua significa un memorial, que significa que devolverse. Yo voy a explicar esto, aunque de pronto me alargo y de pronto me enredo, pero se me ocurre. Cuando Jesucristo dice esto es mi memorial, no es una memoria, no es un recuerdo. Memorial quiere decir un sacramento, si quiere decir un sacar, quiere decir que eso se revive. Eso de que se está celebrando no es una cosa por allá pasada, no, que eso vuelve a pasar en este momento. Entonces no es solamente una memoria, es una actualización. Y eso es lo que no entendió en realidad Martín Lutero, o por lo menos no entendió que era actualización de qué, y era actualización del sacrificio de Jesucristo. Pues bien, yo no quiero enredar mucho la cosa, si hay alguna pregunta la pueden hacer, pero bueno, paso de largo. Eso fue lo que pasó con Martín Lutero y creó, poco a poco eso fue tomando proporciones que ni siquiera el mismo Martín Lutero pensó que esto iba a llegar a tener, y hasta que se da una separación formal. Y este es un segundo cisma, es el cisma que llamamos cisma de Occidente, donde van a nacer posteriormente todas las reformas o las reformas protestantes, luego antes nace la iglesia luterana, luego nace la iglesia anglicana, empiezan a darse las separaciones, hubo intentos inclusive de separación en Francia, separaciones muy fuertes que siempre han palpitado dentro de la iglesia, que hieren a la iglesia, inclusive todas las iglesias protestantes, pentecostal, evangélicas, todo lo que tú quieras, nacen de este cisma de Occidente. Por eso es que yo a veces me río cuando se burlan de la iglesia y critican a la iglesia, esas iglesias, cuando no recuerdan acaso que vienen de la iglesia, y quien les ha heredado toda la tradición y toda la riqueza de Jesucristo, por más que la nieguen, ha sido la misma iglesia católica. Y entonces este dolor que ha causado el cisma de Occidente, que todavía nos dura porque ha sido un dolor muy serio y es una herida muy grande en el corazón de la iglesia, esta separación, la iglesia se preguntó, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo explicamos todo lo que Martín Lutero nos reprochó? Yo no sé si ustedes se acuerdan que en la segunda catequesis explicamos cómo respondía la iglesia a todos los problemas y a las herejías que nacían. ¿Cómo respondía? ¿Se acuerdan? Respondían con un concilio. Y ahí es donde viene el famoso concilio de Trento. Yo no sé si ustedes recuerdan o han escuchado hablar del concilio de Trento. Yo no me voy a poner en los particulares, pero el concilio de Trento es muy importante porque intentó reconciliarse con esta facción de la iglesia alemana que se había separado. No lo logró, pero por lo menos sentó bases, declaró, hizo documentos en los que se dice cuál es el magisterio de la iglesia. Y entonces, ¿qué pasó en este concilio de Trento? Hubo cosas muy buenas, pero hay un problema muy grande también, que nos duró casi 4 siglos. No es que se haya equivocado la iglesia, bueno, un poco de pronto. Fue que la iglesia, para cubrirse, se cerró mucho. Vamos a ver, es como esta cuarentena. Para que no entre el virus, para que tú no te infectes, para que tú no te enfermes,
te cierras en tu casa, ¿cierto que sí? Pues afuera la iglesia entendía, pues afuera hay un virus muy grande que es la radicalización, es el cisma, es lo que está haciendo el evangelio. O sea, se están separando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nos tenemos que cubrir, nos tenemos que proteger, nos tenemos que encerrar. Y la iglesia, de cierta forma, se encerró mucho. Se encerró mucho. Por ejemplo, que nosotros tengamos una liturgia y que durante 4 siglos la liturgia fuera tan cerrada que no permitiera muchas variaciones, que se hablara en latín en la liturgia cuando ni siquiera lo entendíamos, inclusive hasta el siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, duró así, que casi nadie pudiera entender la escritura, que casi nadie pudiera estudiar la escritura. Eso es una forma de cerrarse, porque dicen, no, la gente no entiende, a la gente hay que guardar, entonces a la gente prácticamente el misterio de Jesucristo es como si hubiera sido para el clero, mientras que el pueblo de Dios se tiene que conformar con celebrarlo, con vivirlo desde lejos, así no entienda mucho, porque hablaban en latín, no entendían nada, pero ahí se quedaban. Entonces eso duró 4 siglos, imagínate, 4 siglos en ese hermetismo es como blindado, como una caja fuerte, nos cerramos. En el fondo, ¿qué estaba pasando? Sí, estaba restaurando, resguardando la fe, resguardándola, pero al mismo tiempo estaba perdiendo vitalidad, en el sentido de que estaba dejando de comunicarse con la gente, con la necesidad. La gente hablaba español, hablaba francés, e iba a la misa, no entendía nada. ¿Qué decían durante la misa? Pues muchos durante la homilía y demás, algunos hacían devocionarios. Ahora puedes entender de dónde vienen las novenas, porque la gente leía las novenas porque no entendía nada de lo que entonces, o rezaba el rosario mientras el cura hablaba, no sé. En algunas partes sí, se predicaba en español, se predicaba en castellano, en italiano, pero era una cosa que se fue. Entonces, es una iglesia cerrada. Bueno, yo no quería enredarme tanto, son ya 16 minutos. Espero que se haya entendido algo. Esto va a durar 4 siglos hasta el Concilio Vaticano I, que va a durar a finales del siglo XIX, pero no va a tener mucha trascendencia. ¿Por qué? Porque tuvo que interrumpirse por una guerra que hubo en Italia, por una invasión, pero no nos metamos en eso. Pero ese concilio no va a darnos muchas cosas, va a ser un intento de otra vez volver a abrir la iglesia, pero quien lo va a lograr realmente y definitivamente con documentos mucho más elaborados va a ser el Concilio Vaticano II, que va a ser la catequesis la próxima vez, y que es la que me interesaba a mí desde el principio, por eso tenía que hacer toda esta introducción. Bueno, ténganme paciencia, espero que hayan entendido. Si hay alguna pregunta la pueden hacer. Y qué más, nada, recen por mí, rezo por ustedes, quédense en la casa y ya no más. Yo lo que estoy contando no es para que esto sea suficiente, es para que tú consultes, vea Wikipedia, vea un libro que tengas por ahí, quizá entiendas alguna otra cosa de la que antes de pronto pasabas de largo. Bueno, un abrazo bien fuerte para todos y no, ténganme paciencia, ¿vale? Ya, eso está.